Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar mucho debate y curiosidad entre todos los fans de la pareja turca más sonada, Can Yaman y Demet Özdemir. Como habrán visto en el título, vamos a hablar de unas palabras del mismísimo Can Yaman que, al parecer, desataron la furia de Demet. Sí, lo han oído bien. Una historia que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y que, como siempre, vamos a desgranar para ustedes con todo detalle. Así que si son tan fanáticos de estas dos estrellas como nosotros, les invito a quedarse conmigo hasta el final del vídeo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo encareciéndoles a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos lo último del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos de lleno a la historia. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de atención mediática desde que coprotagonizaron la exitosa serie Erkenci. Su química en pantalla era innegable, y pronto los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y sí, efectivamente confirmaron su relación, desatando la euforia de sus seguidores. Sin embargo, como suele ocurrir en Hollywood y en el mundo de las celebridades en general, las relaciones a menudo enfrentan altibajos, y la de Can y Demet no fue la excepción. Lo que nos trae hoy aquí es una supuesta declaración de Can Yaman que, según los medios y los rumores, habría sentado muy mal a Demet, llegando incluso a provocar una ruptura o al menos un distanciamiento considerable. Los detalles exactos de qué dijo Can Yaman y cómo reaccionó Demet Özdemir son un poco difusos, ya que a menudo estas informaciones provienen de fuentes cercanas, rumores y especulaciones. Sin embargo, el consenso general y las diversas informaciones que circularon apuntan a que las palabras de Can, dichas en un momento de, digamos, exceso de confianza o quizás con una falta de tacto considerable, hirieron profundamente a Demet. Se habla de que Can habría hecho comentarios sobre su relación, sobre la presión mediática, o incluso sobre su propia fama, de una manera que Demet sintió que la menospreciaba o que no reflejaba la realidad de lo que vivían juntos. Imaginen la situación: una pareja joven enamorada en la cima de su popularidad, con una presión mediática descomunal. En estos contextos, una palabra mal elegida, un comentario fuera de lugar, puede tener un efecto devastador. Se rumorea que Can Yaman, quizás sintiéndose abrumado o con ganas de expresar su frustración, habría hecho unas declaraciones públicas, o incluso privadas, que Demet Özdemir interpretó como una falta de respeto o una minimización de su vínculo. Algunas de las versiones que circularon más fuertemente sugerían que Can habría hablado de la relación como algo transitorio, o que no estaba tan comprometido como ella creía, o incluso que utilizaba la relación para su beneficio personal. Cualquiera de estas interpretaciones sería suficiente para herir a alguien. Demet Özdemir, conocida por ser una persona reservada y por valorar mucho la honestidad y el respeto en sus relaciones, se habría sentido traicionada o decepcionada por las palabras de Can. Se dice que al principio intentó pasar por alto el comentario, pero que la insistencia de Can en defender su postura, o quizás la reiteración de este tipo de actitudes, la llevó a un punto de quiebre. La prensa turca en su momento se hizo eco de estas tensiones, hablando de discusiones, de malentendidos y de una distancia creciente entre ellos. Es importante recordar que en el mundo de la farándula, no todo lo que se publica es verídico, y muchas veces las informaciones se exageran o se sacan de contexto. Sin embargo, cuando tantos medios y tantas fuentes apuntan en la misma dirección, es difícil ignorarlo por completo. La reacción de Demet, según las crónicas, fue la de una persona dolida y decepcionada. Se dice que dejó de seguir a Can en redes sociales, un gesto que siempre se interpreta como una señal clara de distanciamiento o enfado en el mundo digital. También se habla de que ella se alejó prefiriendo enfocarse en su carrera y en su bienestar personal. Analizando las posibles declaraciones de Can, podríamos especular que quizás buscaba aliviar la presión, o expresar su incomodidad con la constante atención. Sin embargo, la forma en que lo hizo, o lo que supuestamente dijo, fue lo que hirió a Demet. Piénsenlo desde otra perspectiva: si están en una relación, esperan que su pareja los apoye, los respete y los valore. Si esas palabras suenan a desinterés o a falta de compromiso, es normal que la otra persona se sienta herida. La posterior ruptura, que se confirmó poco tiempo después, reforzó la idea de que estas palabras de Can Yaman habían sido la gota que colmó el vaso. Si bien es
Cierto que muchas relaciones terminan por diversas razones, y la intensidad de la fama puede ser un factor importante. La narrativa de que Can Yaman dijo algo que hirió a Demet Özdemir se mantuvo muy fuerte. Vamos a profundizar un poco más en la posible naturaleza de esas palabras. Podrían haber sido comentarios sobre la intensidad de la fama, sobre la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público, o incluso comentarios sobre sus propias inseguridades o ambiciones, expresadas de una forma que Demet sintió que la excluía o la hacía sentir insuficiente. A veces, cuando las personas están bajo mucha presión, tienden a aislarse o a decir cosas que luego lamentan. Sin embargo, la consecuencia para Demet fue real: dolor, decepción y finalmente el fin de la relación. También hay que considerar la perspectiva de Demet. Ella siempre ha sido vista como una artista dedicada, profesional y con los pies en la tierra. Es posible que haya valorado la estabilidad y el respeto en su relación más que la ostentación o la fama por sí sola. Si las palabras de Can iban en contra de esos valores, o si ella sintió que él no compartía esa visión, entonces la decepción habría sido aún mayor. Es fascinante cómo una simple declaración, o una serie de ellas, puede tener un impacto tan grande en una relación, especialmente cuando hay tanta gente pendiente de cada uno de sus movimientos. Las redes sociales, los medios de comunicación, los fans, todos se convierten en parte de la dinámica de la relación, y a veces, esa presión externa puede ser abrumadora. Tras la ruptura, ambos han seguido caminos separados en cuanto a sus relaciones. Can Yaman ha tenido otras parejas y ha continuado con su carrera internacional, mientras que Demet Özdemir también ha estado en otras relaciones y ha seguido cosechando éxitos profesionales, consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Y aunque el tema en sí sea la furia de Demet Özdemir por las palabras de Can Yaman, también es una oportunidad para reflexionar sobre la comunicación en las relaciones, especialmente en entornos tan expuestos como el del espectáculo. La importancia de las palabras, de cómo las decimos y de cómo son interpretadas, es fundamental. Y también la resiliencia, la capacidad de sanar y seguir adelante, algo que Demet ha demostrado con creces. Para concluir, queridos espectadores, lo que hemos visto y analizado hoy es como un comentario, supuestamente dicho por Can Yaman, habría generado un profundo malestar en Demet Özdemir, hasta el punto de ser considerado un detonante importante en el fin de su relación. Si bien los detalles exactos son materia de especulación y de información de fuentes no confirmadas al 100%, la narrativa ha persistido y ha sido ampliamente comentada en los medios turcos e internacionales. La clave aquí parece radicar en la forma y el contenido de esas palabras, que habrían herido la sensibilidad y los valores de Demet. Ha sido una historia que ha marcado un capítulo importante en la vida de estas dos estrellas, y que nos recuerda la fragilidad de las relaciones bajo el microscopio público. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que esta inmersión en el mundo de los amores y desamores de las celebridades les haya parecido interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que las palabras de Can Yaman fueron realmente tan graves? ¿Cómo creen que debería manejarse la comunicación en una relación bajo tanta presión mediática? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.